estamos en la Mishnah número 10 del primer capítulo de Avot. Shammai ve'Avtalion kibelu mehem. Shammai omer, ehov et hamelacha, usne et harabanut, ve'al titvada la rashut. Creo que eso lo vimos. Sí, eso es lo que iba. Yo creo que eso ya lo vimos. Porque vimos que el concepto fundamental, ¿cuál era? ¿Quién me puede decir cuál es el concepto fundamental de estas tres partes? Hay tres cosas. Odiar a la Rabanut. ¿Por qué? Ohevet hamelajá, eso es lo primero. Ohevet hamelajá. Okay. La forma de hacerlo es enfocarse en las cosas buenas, muy bien. Pero ¿por qué tengo que decir que Ohevet hamelajá? Ehov, no Ohev. Ehov et hamelajá es el tzivui, es el comando. Ama el trabajo. ¿Por qué? Mashma que la gente no amaba el trabajo, eso seguro, porque si no, no hubiese necesitado decirlo. Eso es evidente, ¿correcto? Entonces, ¿por qué la gente no ama el trabajo? ¿Cuál es la parte del trabajo? El esfuerzo. Y fíjense que eso calza perfecto con la segunda parte. La segunda parte es usna et harabanut. Y odia la rabanut. ¿Por qué odiar la rabanut? Porque más que la gente quería ser rab y no trabajar. Keilu. Talui. No, es trabajo. La cabana no es esa. La cabana es que no es un trabajo que se llame melajá. ¿Okay? De hecho, aquí entrando un poquitito en política israelí para que estén las que ustedes todas se van a quedar o la mayor parte se va a quedar o ninguna se va a quedar. ¿Cómo es el cuento? La mayoría se queda. Ok, las que se quedan, que sepan lo siguiente. Aquí hay un tema muy grande. Aquí en el tema de el gius. ¿Sí? Es probablemente uno de los problemas que podría destruir en este momento al gobierno. ¿Y cuál es el problema fundamental? Es que la gente jaredí, que se viste como yo, y que usa este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de, ¿sí? Los jaredín dicen que quieren no ir a la tzavá. Y el mundo Datileumí y el mundo Giloní dicen que tienen que ir a la tzavá. Entonces hay toda una discusión. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que llaman el shivion anetel. Shivion, ¿qué significa? Igualdad. De shavé. Shavé es igual, ¿no? Shivion es la igualdad del netel. Netel es lo que está natul, una cosa que está tirada encima como una carga, ¿sí? La carga tiene que ser equidistribuida, distribuida equitativamente. Entonces, ¿de dónde viene? Que hay toda una postura, hay una postura doble, ¿ok? No voy a entrar en los detalles de toda la discusión en términos ideológicos, pero por lo menos una cosa muy chiquitita por encima. Hay una visión, en ambos lados hay una visión medio extraña. La primera parte, desde el punto de vista giloní, todo aquel que estudia no quiere trabajar, en un porcentaje tienen razón, en una parte no tienen razón, ¿ok? Y hay una parte del mundo jaredí que en el fondo plantean que el concepto de ayudar a la Medina no necesariamente es con el ejército. Y todo el problema, hay todo un tema al respecto, y no voy a entrar les dije, no quiero entrar en demasiada profundidad al tema porque podemos estar toda la hora hablando de esto. Pero el punto fundamental es así. Desde el punto de vista jaredí, no hay igualdad, equidistribución de apoyo o de soporte a la Medina por el hecho de que todos vayan al ejército. Ese no es el punto. De hecho, el ejército necesita menos gente, dicho por el comandante en jefe del ejército. O sea, necesita que entre menos gente. Y la mayor parte de los puestos que se cubren con la gente que entra son puestos administrativos que están muy sobredimensionados. La administración en el ejército es tremendamente más grande que lo que se necesita, lo que genera una falta de eficiencia gigantesca en el ejército, que es muy costosa por lo demás. Entonces, en el fondo, ir al ejército, si voy a ir a llenar un espacio en el ejército, no tiene mucho sentido. Esa es la postura jaredí. No solo eso, hay un problema adicional, que es que el mundo jaredí, y hoy el mundo de Atileumí, hace como un mes ya, está de acuerdo. El ejército no está apuntando a mantener ideales, temas que tengan que ver con Yahadut,
está apuntando a otra cosa completamente distinta, y entonces hay toda una discusión al respecto también. ¿A qué apunta? No quiero entrar en eso porque es mucho más profundo y no quiero entrar y tampoco quiero hablar mal del tema. Sí, O sea, este es el caso en el que si fueran a ocupar un espacio estaban haciendo. claro. Pero si se necesitara, sí seguirían. Vamos a decir así, incluso en los momentos más críticos, el mundo jaredí sí ha participado. Hoy el ejército tiene lo que se llama el Nahan Jaredí. Nahan Jaredí es como el regimiento o el grupo de regimientos que son del mundo jaredí y que de hecho van a todos los conflictos. ¿Ok? Hay todo un tema, hay una negación, hay un montón de temas adicionales puestos en el cuento, pero esto, entonces, cuando uno lo ve desde el punto de vista giloní, los jaredí se están aprovechando. Y cuando uno lo ve desde el punto de vista jaredí, los gilonim se están aprovechando porque están tratando de hacer su propia Medina sin considerar el Yahadut, el concepto judío de cómo tiene que ser el mundo. Entonces aquí hay una discusión. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la postura giloní fundamentalmente? Es que la gente jaredí lo que quiere es no tener que hacer nada y recibir plata. Eso es como lo que se escucha y lo van a escuchar en muchas partes, ¿sí? Que se roban los impuestos o que no quieren trabajar, etcétera, etcétera. Efectivamente hay un porcentaje de gente que lo hace, como uno no puede negar, no es que esto es blanco o negro, nadie lo hace o todos lo hacen, siempre hay un gris, hay una parte que sí lo hace, se está aprovechando, hay gente que no. ¿Y eso por qué? Porque es mucho más seguro, mucho más ordenado, mucho más simple depender del gobierno, que el gobierno le pague a uno una cantidad fija mensual y que no lo puedan ni supervisar si uno está haciendo lo que tiene que hacer o no. Ahora, lo mismo pasa en el gobierno. Hay muchos tafkidim en el gobierno. Yo les voy a contar una historia personal, solamente para ilustrar este caso. Yo quería hacer un emprendimiento acá. Entonces fui a investigar un tema que tenía que ver con el funcionamiento. Un segundo, voy a cerrar acá porque el ruido me tiene loco. Yo quería hacer un emprendimiento. Y el emprendimiento tenía que ver con temas de usuarios, así como lo que se llaman los consumidores y los problemas que tienen los consumidores. Hay una organización gubernamental que depende del Ministerio de Hacienda, de acá, el Ministerio de Economía o de Hacienda, que se llama Irgun Laganat Atzarjan, es la organización para la defensa de los consumidores. Y es muy interesante, estuve buscando dónde estaban, físicamente, dónde estaba esta organización. Y me tomó mucho tiempo encontrar dónde estaban. Y me negaron el acceso y dijeron que no tenían información. Y no contestaban los mails y no tenían teléfono. Claro, muy interesante. Cuando yo tengo un problema, tengo que mandarle una carta a la gente de la defensa del consumidor. Lo que fuera. Compré algo que está mal o se aprovecharon de mí, me metieron en una cosa que no corresponde, lo que fuera. Hay montones de problemas. Israel no funciona 100% halak, digamos, es la realidad. Entonces hay muchos problemas con la defensa del consumidor, pero uno solo puede mandar un reclamo por un fax. A un número desconocido, que la gente del gobierno no sabe dónde está. La gente del gobierno no sabe. Yo fui a la biblioteca del Ministerio de Economía y me dijeron que estaban al lado del Knesset. Fui a la Knesset y me dijeron, no, está al lado de la economía. Y resultó que no estaba ni aquí ni acá. Una persona dentro dijo, uy, pero yo conozco a alguien que trabaja ahí. Y me dieron el teléfono del lugar y cuando llegué era una dirección que no existía. Es muy curioso. Y hay un montón de gente sentada ahí. No digo que no hagan nada, ¿ok? Pero hay algún porcentaje que no hace mucho. Vamos a decir así. Existe. También en el mundo giloní, también en el mundo jaredí, también en el mundo del gobierno, también en el mundo del ejército. Como en todas partes, porque la gente es gente. Acuérdense de eso. Siempre la gente es gente. Entonces, el punto que está haciendo la Mishnah, ¿cuál es? Que aparentemente en esta generación vieron que había gente que no quería trabajar, pero que quería tener plata o vivir cómodamente o tener una seguridad y aparte tener kavod. Y el kavod lo tenían siendo rab y la plata
venía o del Kavod o de alguna otra forma. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada. Entonces el problema es que primero uno tiene que amar el trabajo y tiene que despreciar el Kavod que viene con la Rabanut. Esa es toda la Kavanah. ¿Ok? Eso lo vimos la semana pasada. Muy interesante cómo terminó la historia, pero otro día se las cuento. Bealtit Vada, la Rashut, justamente este es el punto. Si no puedo tener, yo podría intentar conseguir algún tipo de protección, de ayudita, ¿sí? Un poco de, en Chile se le llama pituto, protección acá en Israel y ¿cómo se llama? No, no son chupamedias, son ¿ah? Los acomodados, correcto, los acomodados. Pituto. O tener santos en la corte, hay montones de nombres distintos en Chile. Encima que hay bastantes tipos distintos también. Ok, Abtalión, Omer. Abtalión era el Balplukta de Shmaya. Ok, como les comenté, los dos fueron Gerim. Abtalión Omer, Jajamim y Zaharu bedivrechem. Shema tahuvu, Chovat galut. Vetiglu limkom maim araim. וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל. Es una historia muy extraña la que cuenta Abtalión. Dice Abtalión así: Jajamim, a los sabios, Izaharu bedivrechem, sean cuidadosos con sus palabras. Shema, quizás, Tahuvu, van a recibir el Jiuv, ¿sí? Van a ser culpados o van a tener un Jov, una obligación. Jovat Galut, de ser exiliados. Vetiglu limkom maim haraim, y van a ser exiliados a un lugar al lugar de las malas aguas. Vaishtu atalmidim abaim acharechem, y tomarán de esas aguas, ¿se entiende? Vaishtu, los estudiantes que vengan después de ustedes, vayamutu, y van a morir. Benimtza shem shamaim mithalel, y va a terminar siendo el nombre de el Shem Shamaim, ¿cierto? El nombre de Hashem va a ser mithalel, que se va a profanar. Vamos a ponerlo en términos normales. ¿Okay? ¿Qué vino a decir Abtalión? Vamos a leer Rashi. Vamos a leerlo juntos porque nos va a aclarar bastante. Izaharu bedivreichem behazarat shemuatchem. Cuídense con sus palabras. ¿A qué se refiere? Cuando están haciendo hazara, cuando están haciendo el repaso de su tradición. ¿Okay? Cuando ustedes enseñan, tengan mucho cuidado las palabras que usan para repetir aquello que recibieron. Shema tahub chovat galut, quizás van a recibir la pena de estar exiliados. Klomar, Shema tihu morim, bidvar aisur, veyeshbo galut. Quizás ustedes van a estar enseñando cosas que están prohibidas y en ello hay galut, y en eso tiene como la pena, hay galut o morim son no, está bien. Vatiglu limkom maim haraim lemakom acher she'en sham talmidim agunim utlamedu lahem. Entonces, ¿a qué se refiere con un lugar de malas aguas? Dice Rashi, se refiere a un lugar donde los estudiantes no son gente apropiada. ¿Qué significa no ser un estudiante apropiado? No le importa. Que no le importa. ¿Qué más? Con la
que no están buscando la verdad. ¿Y cómo se ve si están buscando la verdad? Porque no preguntan. Un mal talmid es un talmid que no hace sus propios heshbonot, que no hace sus propios cálculos de qué es lo que le están enseñando. Los jajamim solían hacer esto, enseñaban, yo creo que se los he contado, enseñaban algo y hacían una mishnah o decían, bueno, enseñaron nuestros sabios y decían algo que estaba malo, lo enseñaban mal. ¿Y para qué lo hacían? Si nadie decía nada, decían lo que acabo de enseñar está mal y los retaban y se iban, no les enseñaban más durante todo el día. ¿Por qué? Porque no estaban prestando atención, no estaban discutiendo, no estaban pensando lo que estaban recibiendo. Hay gente que cree que la función de un alumno es escuchar y estar tranquilamente esperando recibir lo que los morim les quieren enseñar. Ese es un sistema que está muy común en todo el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica, de donde todos nosotros venimos, y eso no es un buen sistema de estudio, un sistema de repetición, no es un sistema de pensamiento. Es el tradicional, pero no dentro de la tradición judía, el tradicional dentro de la tradición de... ¿Perdón? Sí. Un segundo. Cuando una persona lo que tiene que hacer es repetir solamente lo que el otro dice y no tiene necesidad ni de pensar lo que está diciendo el otro, sino que no les importa que uno piense. Eso no funciona así en Yahadut. El judaísmo... ¿Ah? ¿Cuál? ¿Hoy? Ese es el método en Latinoamérica, pero aquí en Israel, los buenos estudiantes y las buenas yeshivot, todo el mundo discute. Todo el mundo discute. Y el motivo por el que los otros son malos es porque los profesores permiten que la gente no pregunte. Es más, no incentivan las preguntas. Tampoco hay respuestas. Y quieren que uno se trague, pashut, lo que están diciendo, que lo que es verdad, Torah min hashamayim. ¿Sí? No es verdad. Bidyuk, ese es el problema. Muy bien. Muy bien. El adoctrinamiento no es parte de Yahadut. Así no funciona Yahadut. Las doctrinas no son parte de nuestra religión. Una doctrina es algo que yo tengo que seguir porque así es. ¿Ok? Tengo que seguirlo de memoria porque las cosas son así, aunque yo crea que no. ¿Ok? Entonces, un grupo de gente que haya aprendido que no hay que preguntar. Ulay, voy a quedar en vergüenza. Voy a hacer una pregunta que no es buena. O cualquier cosa por el estilo que pudieran haber escuchado por ahí. Y que la gente se ría porque hay una mala pregunta. Eso es algo que no es razonable en lo absoluto. Porque eso hace que la gente no quiera, no se atreva a preguntar. Y cuando la gente no pregunta, no aprende. Espero que el mensajito haya pasado, digamos. La idea no es la intención que ustedes digan, ¡ah! Ya lo vimos. Pueden preguntar todo lo pueden preguntar. Y si yo no tengo respuesta, tengo que contestar, no sé, y tengo que investigar. Y podemos hacer algún trabajo en conjunto para investigarlo juntos. Pero si ustedes se quedan calladas, se llama que es un lugar de malas aguas. No, Hasbe Shalom. Yo a ustedes, jamás. No fue un indirecto, chicas. No, es una especie de, es una forma así de incentivar a que ustedes sigan preguntando. Todas, ¿ok? No solamente algunas. Esto nos sirve para las 2, 3, 4, 5, 8 o 10 que están preguntando. Todas tienen que preguntar porque si no, hay un problema básico, que es cuando uno no está procesando las cosas, entonces uno no aprende porque no le queda ordenado a uno. Uno ve las cosas, uno escucha a alguien que dice cosas, ¿sí?
Y puede sonar que está súper claro y súper ordenadito en la cabeza del otro. Pero después uno trata de usarlo y como que, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo era la cosa? No me acuerdo nada. Como, la única forma de que eso no pase es que ustedes lo ordenen en su cabeza. Y para eso tienen que estar trabajándolo permanentemente. Pero alguien, o usted dice una idea compleja que está buenísima. Que la ¿Cómo tiene sabe? acomodada y que la ¿Cómo tiene- sabe? ¿Cómo sabe que es buenísima? Porque es verdad, porque es ¿Cómo un sabe? lado bueno, ¿Por qué? por la lógica que tiene. ¿Cuál lógica? Que las consecuencias son el crecer. Entonces, si es el crecer, entonces debe ser que hay algo bueno ahí. Pero tiene que... Me estás preguntando por qué está bien. No, lo que estoy haciendo es que lo piense. Ya lo sé, pero Ok. todo lleva lo mismo. Mejor. Desde qué lugar lo hace, y lo hace de un lugar para un bien, por un propósito. Mejor. Pero eso no implica que tenga razón. Ok. ¿Dije razón? No. Lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que discutir. Porque puede ser que yo me equivoque. Pero lo que le estoy queriendo decir es que usted dijo que una vez que hacemos preguntas, lo procesamos, ahí lo tenemos claro y lo acomodamos en nuestra cabeza y no simplemente quedó en la suya y solo las mismas palabras, sino que llegó Correcto. y lo procesamos. Ok. Pero eso muchas veces, vuelvo a repetir, usted enseña algo, está buenísimo. Ok. Me voy a saltar las preguntas. De Ok. la millena básico, eso no significa que yo lo puedo procesar, pero no es que me puede quedar clarísimo, pero no sé cómo bajarlo en palabras no es algo tan fácil. No es fácil. Mientras no pueda bajarlo en palabras, no lo tiene claro. Bueno, por eso, puede que me parezca genial y esté buenísimo el concepto, pero después no queda tan ordenado en mi cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo puede poner en sus propias palabras. Es decir, cuando yo digo algo, ustedes tendrían que hacer como primer ejercicio lo que llamamos en el segundo, en el segundo nivel de los 48 caminos se llama Arihat Sfataim. ¿Se acuerdan? Las que estuvieron aquí, las que estaban aquí ya en ese momento. Arihat Sfataim, ¿qué es lo que significa? Que lo puedo reducir. Ahora, tengo una idea y la puedo expresar ordenadamente. Es lo primero que tienen que hacer mentalmente. Ah, dijo esto. Eso significa que cuando hacen ese proceso, eso hace que decante el conocimiento y ustedes agarren parte de lo que están recibiendo. Si no, no pueden hacerlo. No pueden recibirlo. Pero, ¿qué pasa cuando uno no quiere modificarlo porque es perfecto así? O sea que si yo lo solo simplifico y lo estoy sacando valor, entonces yo creo que es así, pero todavía no es tan... La mejor forma es ver las distintas facetas que tienes. Cada faceta, el mismo conocimiento, cada faceta se explica distinto. La maravilla que tienen las palabras de los Jajamim, sobre todo a nivel de los Tanaim, es que cuando decían algo, uno lo podía analizar de 15 formas distintas y tenía sentido en las 15 formas. Estaba ok las 15 formas. Por eso la forma en que lo dijeron es perfecta en su entendimiento de lo que querían decir. Está perfecto. Yo no lo podría decir igual. Ahora que lo dijeron ellos, si yo solo aprendo ese lashon, la mayor parte se me queda oculta. Tengo que tomar esa expresión que ellos usaron y desarmarla como yo la entendería, cada vez en cada faceta distinto, y producto de eso lo voy entendiendo cada vez mejor. Y veo cómo es que justo usaron esta palabra y justo la pusieron así, y no la pusieron así, etc. Entonces tienen que hacer igual el proceso. No es una forma de perderse lo perfecto de lo que dijeron, sino es de entenderlo. Si no lo entiendo, eso también se me va a olvidar. No, pero puede que sí lo entienda, porque es perfecto, pero no No le va a quedar. me queda. No es que no lo entienda en ese punto. Puede ser que, el punto es que no le queda. Para que le quede, tiene que adquirirlo. Para adquirirlo, tiene que haberlo dicho usted. Y no puede ser en la misma palabra, porque no es la repetición lo que se espera. ¿Ok? Entonces, puede ser que lleguen a un lugar de malas aguas, dijo Rashi, que gente que no es agún para estudiar. ¿Sí? Ve que shetachzeru limkomchem ishtu atalmidim abaim acharechem. Dice Rashi,
Y entonces cuando ustedes vuelvan del Galut, entonces a vuestros lugares, a los lugares de ustedes, Jajamim, Ishtu Talmidim Abaim Ajerechem, van a tomar, ¿sí?, de estas cosas que son Asugot, van a tomar los estudiantes que vinieron después de ustedes, Ve'ilmedu mikem leatir davar shel isur, ve'yavou lidei chiyuv mitah. Pues ellos no van a entendido porque no son agunim. Como no son agunim, entonces no han entendido perfecto lo que ustedes dijeron. Ustedes se van a quedar ellos, ¿y qué va a pasar? Van a creer que entendieron y algo que es isur lo van a convertir en eter. Y producto de eso, itchayevu mitah, se van a volver punibles con pena de muerte. Chiyuv mitah puede ser porque comieron algo que no se puede, porque está lo que fuera. Benimtza Shem Shamaim mithalel. Y se encuentra entonces que una profanación del Shem Hashem. Mithalel, déjenme detenerme un segundo en la palabra. La Shon Hilul viene de la Shon Halal, que significa vacío. ¿No? Las que saben hebreo, acá, ¿sí? Halal. Las cosas que son buenas, las cosas que tienen conexión con Hashem, cuando están hechas en el sentido correcto, uno puede reconocer la bondad que tiene, lo que implica que uno puede reconocer a Hashem en la cosa. Esa es la Kavanah, ¿ok? El sentido está, uno hace las cosas con un sentido específico, ¿ok? Cuando uno hace la cosa con sentido de la forma correcta, ¿ok?, y con la Kavanah correcta y todo lo demás, entonces se ve que lo que uno está haciendo está bien. Y eso es que el Shem Hashem mitkadesh, se hace un kiddush Hashem. ¿Sí? Cuando uno hace las cosas bien, es un kiddush Hashem. ¿Qué pasa cuando uno lo hace con sentido? Cuando lo hace mal, ese nombre de Hashem, que en el fondo está presente en la cosa, ¿ok?, lo saqué, porque carece de sentido. Ahora la cosa carece de sentido. Piénsenlo así. Viene una persona y hay $1.000.000 y esa persona utiliza bien ese $1.000.000. Significa que lo usó para cosas constructivas. Donó, ayudó, creó, formó con ese dinero y salió algo positivo de allí. ¿Correcto? Vamos a decir que esta es una persona que se aprovechó y lo usó mal. El dinero tenía sentido si lo usaba bien, ¿correcto? Pero si lo usa mal, la acción de usarlo mal, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Naturalmente no tiene sentido. Hay mucha gente que quiere ese dinero, hay mucha gente que se aprovecha de ese dinero, hay mucha gente que soborna, hay mucha gente que roba, hay mucha gente que se apropia, etcétera, etcétera. Pero eso no hace que el dinero tenga sentido. Quizás depende del uso. Claramente. ¿Y qué es lo que pasa cuando la cosa no tiene sentido? Está vacía, de sentido. Eso es el concepto de Hilul. La cosa carece de sentido, está vacía. Es una cosa que no trae nada. A diferencia de hacer las cosas con sentido, que obviamente están llenas de sentido. ¿Se entiende? En un caso hay Kedushá y en el otro caso hay Hilul. ¿Ok? Entonces Rashi nos dice que si una persona, la Mishnah nos dice, que si una persona muere producto de que no entendió, creyendo que se entendía, porque este es el problema, hay gente que estudió, pero estudió mal. Como estudió mal, no entendió. Como no entendió, hizo algo que estaba prohibido, producto de eso que estaba prohibido, se murió. Y resulta que ahora la Torá es la culpable que Ilu. Lo que hizo. Entendió mal sin saber que está entendiendo mal. Obviamente. Físicamente o espiritualmente, más de Mellané. Cuando la gente ve, por lo tanto, a una persona que lo está haciendo mal, incluso que se justifique que Ilu que lo está haciendo bien, es evidente que lo que está haciendo no tiene sentido. ¿Mejor? Incluso cuando tenga fuentes que lo sostengan. ¿Entienden el problema? Un segundo. Ella no entendió, denme un segundo. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Yo puedo traerles citas para decir que
hay que dejar a toda la gente gilonia fuera del mundo de Torah y no son parte de Am Israel. Y puedo traer fuentes para decir que eso no es verdad. Puedo traer fuentes para decir cualquier cosa que ustedes quieran decir. Cualquier cosa que ustedes puedan decir, existe alguna fuente. Conocí a una persona que me dijo que había una fuente para que los matrimonios gay y el ser gay estaba en la Torah y estaba ok. Y me trajo un pasuk, que obviamente lo que fuera. Pero cualquier cosa uno puede decir. Es cuestión de ser suficientemente ingenioso. ¿Okay? Ahora, si hago algo, incluso que yo traiga, miren, esto es lo que dice el Shulchan Aruch, esto lo dice el Tur, esto lo dice así, esto lo dice asá, mira la Gemara, mira el Humash, mira esto, mira lo otro. Montones de fuentes, saco 15 libros acá. Y lo que estoy haciendo, traigo fuentes para decir que está bien. Pero no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo está mal. Pero que Ilu que lo está apoyando la Torah. Que Ilu que lo está apoyando la Torah. Cuando que Ilu lo está apoyando la Torah es la que Ilu la que tiene la culpa. ¿Correcto? Porque él lo aprendió, que Ilu, de la Torah. Lo que está diciendo no es Torah, es una vuelta extraña dentro de la Torah para poder decir lo que él quiere decir. ¿Entienden el problema? Sí, pero ahí no entiendo qué tan complejo está muy bien armado, lo que le decía la otra vez, y no encontrás la carencia de sentido. Porque siempre en una mentira hay verdades. En el tercer nivel de los 48 caminos hay una cosa que se llama Binat Alev, que es el entendimiento de lo que uno sabe. Y uno lo sabe antes de. Hay una intuición respecto del Emet que uno... ¿Sí? ¿Qué le voy a hacer? Eso es lo que dice el texto. ¿Qué voy a hacer yo? Y tiene mucho sentido. Uno sabe, uno intuye cuando las cosas están bien o están mal. Uno solo tiene que intuir y conectarse con cuál es el origen que uno crea que las cosas están bien o que uno crea que las cosas están mal. Cuando uno se conecta con esa parte de la intuición, uno puede saber muchísimo más de lo que en realidad cree que sabe. Que creo habérselo dicho también. Sí, dígame. Si estamos hablando de actos que llevan a hacer a la gente cosas que pueden uno creer que están apoyadas por la Torah, ¿qué tanto, qué se perdió tanto que se transformó todo? Estudiantes que se ve que uno de los estudiantes de estos dos fue Hillel Azakien. Y de los estudiantes de Hillel Azakien había uno que creó una religión nueva. ¿Sabe quién? ¿Sabe por qué? Jesús. No, Baruch Espinosa es como 2000 años después. 1700 años después. No, estamos hablando de... Es de 1700 más o menos, 1600, 1700, Baruch Espinosa. No, el que creó la nueva religión es una religión, se llama cristianismo. ¿Sí? Él era estudiante de Hillel. Hay 4 versiones, una de ellas es que él era uno de los estudiantes de Hillel. ¿No dice el nombre, Raúl? Pero pero también tiene que haber algo que se transmitía o algo que hay un problema de dos partes, de dos lados. Parashat Toldot comienza así, dice, él Toldot Yitzhak. Abraham olive de Yitzhak. Pregunta Rashi cómo es el cuento. Si son las generaciones de Yitzhak, ¿por qué me viene a decir que Abraham le dio nacimiento a Yitzhak? Responde Rashi, una de las respuestas que trae Rashi es la siguiente. Cuando una persona aprende de otra, se requieren dos. Se requiere uno que enseñe y enseñe bien, pero también se requiere otro que estudie y estudie bien. La garantía que tenía Yitzhak es que teniendo a Abraham como Ismael, tuvo un excelente profesor, pero no solo eso, él es su propia generación porque él tomó lo que dijo Abraham y lo usó bien. Entonces él
viene de Abraham, es una de las respuestas a su propia generación. Él mismo es una generación del mismo. Sí, eso, con respecto a la Lo que palabra. implica, para contestar ahora finalmente la pregunta, es muy simple. Es cierto, se necesitan dos, pero no basta con uno, y uno no puede forzar al otro a que aprenda como a uno le gustaría que el otro aprenda. Uno no puede hacer que el otro crea lo que uno quiere que crea, que diga lo que uno le gustaría que dijera, que le gusten las cosas que a uno le gustan, vejule. Eso no se puede hacer, no se puede. Lo que yo puedo hacer es mostrar, incentivar. Más que eso no se puede hacer. Es toda una generación de alumnos. Son alumnos que son aceptados. No estoy diciendo que... A ese lo echaron, en particular a ese lo echaron. Pero ¿qué sucedió con la transmisión de que para que se escriba esto? No es la transmisión, vieron que la gente, vieron que con el detalle de cómo se dicen las cosas, la gente cree que entiende, incluso cuando no sabe entender, ¿sí? No es agún, no es apropiado, uno cree que es apropiado, peor todavía, ¿sí? Hay mucha gente que reclama lo siguiente: hay gente que lee los textos y dice que los textos dicen lo que ellos quieren que los textos digan. Y una de las primeras partes del aprendizaje de Torah es limpia tu cabeza. Es decir, tú no sabes. Primero escucha lo que viene a decir el texto, palabra por palabra, y te tiene que calzar. Lo que vayas a decir que dice el texto, tiene que calzar con las palabras de lo que dice el texto. Y hay mucha gente que no hace eso. Mucha. Y por eso se sacan conclusiones malas. Se sacan toda clase de conclusiones que son erróneas, todas clases de shitot extrañas hoy en día. Hay montones de problemas en esta generación. Encontrar libros que sean de Torah, mamash, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque mucha gente cree que sabe mucho más de lo que en realidad sabe. ¿Por qué? Porque tienen toda una netidad, tienen una inclinación en forma natural. Es un problema. Ese tipo de casos que uno cree que es Torah, que en el fondo, por palabras se entiende que no es todo. Hay que leer mejor, pero sí, hay que hacer una separación. Por ejemplo, hay gente que viene a defender la Torah, ¿ok? Y que hacen todo un esfuerzo para hacer que la Torah diga cosas de forma que calce con lo que la ciencia dice. Cambia la ciencia y cambia lo que dijo la Torah. No funciona así. No tengo que dar vuelta a las cosas para que digan lo que yo creo que tendrían que decir para que la Torah tenga razón. Porque eso en el fondo es hacer justo al revés de lo que están diciendo que están haciendo. Ellos no confían en la Torah. Entonces hacen que la Torah diga algo que la Torah no dice. Para que calce con lo que ellos en realidad creen. En este caso la ciencia, o la filosofía, o la psicología, o lo que ustedes quieran. No es la Kavaná. La Torah viene a decir Emet. Si yo entiendo el Emet, la ciencia se va aproximando cada vez más a lo que dice la Torah. Pero si yo creo que la ciencia tiene razón y la Torah no, entonces tengo que hacer que la Torah diga cosas raras que la Torah no dice, para que la Torah tenga razón también, porque la ciencia tiene razón. ¿Se entiende? Cuando explicó lo de Hilul Hashem, que es vacío, dice que es carencia de sentido. Hilul Hashem es Hacer que las cosas tengan sentido. santidad. ¿Cuál es la relación? O sea, Hilul Hashem es santo. ¿Qué es lo que significa santo? ¿Qué es lo que significa santo? Sí. La palabra Hilush Sí, si usted me dijo Kiddush significa santo, o Kiddush, Kadosh significa santo, entonces significa que usted sabe lo que significa santo. Kadosh, ¿sí? Kadosh es santo, entonces usted sabe lo que significa santo. ¿Qué es santo? No, estoy preguntando, Kiddush sería santo. Eso es como se traduce, Sí, pero es una mala traducción. Es una mala traducción. Ok, entonces, ¿cómo se...? Kiddush, Kadosh significa que tiene sentido, que está dedicado a ese sentido, lo tiene y está dedicado a eso. ¿Y por qué la palabra no es sentido de ayer? O sea, ¿por qué la palabra es...? Eso es un tema más largo y no ahora. Me he desviado suficiente hasta este punto. Sí, cuéntame. Eu não compreendo como uma pessoa pode começar a estudar algo estando completamente vazio, no sentido de não ter algo que influencie.
No se puede, desde el comienzo no se puede. Lo que uno tiene que hacer es entrenarse para. Toma tiempo. Es parte del proceso. Uno tiene que aprender a leer lo que dice el texto. ¿Se acuerdan? Son 5 pasos que hemos conversado aquí. Leer lo que dice el texto. Entender las palabras una por una. Ver lo que quieren decir y como yo las hubiese dicho. Cuando yo las veo como yo las hubiese dicho, ahí expreso mi netía. Ahí es donde queda explícito, esto es lo que creo, solo que no me he dado cuenta. Y ahora que comparo me doy cuenta de la diferencia con lo que el otro está diciendo, que no soy yo. Pero si no hago el ejercicio de leer palabra por palabra y entender palabra por palabra, entonces yo hago pequeño lo que entendí y le tiro mis cosas al texto. Eso es un error. Y es un error. Hay gente que quiere defender a los jajamim. Los jajamim no necesitan defensa, la Torah no necesita defensa. Lo que están diciendo es Emet, entonces va a funcionar. Si no es Emet, no va a funcionar. Así de pashut. Eso. El entrenamiento es hacer este proceso que les he estado enseñando. Le ficha a Kol y un Bú. Dado que todos van a decir, Item, Halalu, Bene Adam, Shehayut al-Midim, Agunim, Umetu, Bejatzi Yemehem. Este es el Hilul Hashem. Vieron a esa gente que eran tan buenos estudiantes y se murieron en la mitad de sus vidas. Vamos a dejar el resto de lo que dice Rashi aparte, porque es solamente trae fuente solamente de lo que acabamos de decir. ¿Okay? ¿Cuál es el punto de la Mishnah según Rashi, por lo tanto? Que uno tiene que tener mucho cuidado, no solamente en las palabras que dice, sino a quién y cómo y cuándo enseña. No todo el mundo. La halajá, halajá, Talmud Torah, en el Rambam, y lo dicen los Rishonim, los Aharonim, Pascú distinto, por un problema aparte, pero en principio la halajá es así. Una persona que no tiene derech eretz no puede enseñar, está prohibido enseñarle Torah. ¿Qué significa? Una persona que se porta mal, una persona egoísta, que tiene malas costumbres, es una persona a la que no se le puede enseñar Torah. No está prohibido. A una persona que no tiene derech eretz, no tiene buenas costumbres. Pero no se lo llevaría, ¿sí? Lo que dice, se lo puedo leer en el Rambam, no tengo problema. No, te creo. No tiene que creerme, puede leerlo en el Rambam. El Rambam lo dice en el Boraj, no tengo idea. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Porque una persona que tiene malas costumbres, una persona que tiene una forma agresiva, una persona que tiene una forma egoísta, una persona que tiene una forma impositiva, una forma que cree que todo gira en torno a él, va a tomar la Torá y la va a explicar de forma que él tiene razón. En vez de ayudarlo, lo voy a empeorar, porque ahora le doy herramientas para que lo haga peor. Y peor, va a ser un Hilul Hashem, porque este tiene malas costumbres, pero no sabe. Y la gente sabe que no sabe. Pero si tiene malas costumbres y todavía tiene Torá, y se viste como rabino, y con barba, y con peyot, y con tzitziot, y vejule, sale a la calle, y se porta sin derech eretz, ¿y qué va a pasar? Najón, ¿qué es lo que pasa? Pero, Terrible. ¿cómo explica que no tener derech eretz, egoísmo? Hay un montón de ejemplos. Di un montón de ejemplos. Gente egoísta, gente egocéntrica, gente que está buscando placeres únicamente, gente que está haciendo, que se aprovecha, gente que quiere ser la más piola, como dirían en Argentina, así la más rápida, lo que fuera. La gente que quiere ganar la situación, la gente que quiere no ser un fryer, como dicen acá en Israel, ¿no, Juan? Como gente que, esa gente claramente tiene la vista puesta en un lugar donde no tiene que estar. No
Depende si quiere modificarlo la persona. Porque uno no puede hacer que la otra persona haga lo que uno le gustaría que hiciera, ni lo que piense como a uno le gustaría que pensara, quiera lo que a uno le gustaría que vejule, vejule, vejule. Si esta persona no cambia internamente, no hay ningún buen motivo para enseñarle Torah. Y según la Torah, Eso estaría prohibido. Según el Rambam y según los Rishonim, está prohibido. Los Aharonim cambiaron el cuento porque la situación se dio de tal forma que fue necesario. Pero lejatejilá, minadín, prohibido enseñarle Torah a una persona ¿y así. en dónde entra el concepto de Teshuvah? Cuando la persona haga teshuvah va a cambiar sus modales. Cuando cambie sus modales va a callar, enséñenle todo lo que quiera. ¿Cómo no se puede dar cuenta que una persona es así? Porque últimamente todos tienen triplicar. Uno mismo tiene que mirar. Primero. Se huele a distancia eso. Se huele a distancia. Ay, eso. me asusté, pensé que me estaba hablando de Todo, chicas. sobre distancia. Vamos a terminar entonces. El Rambam va como Rashi, Peetzen, dicen básicamente lo mismo, solo que el Rambam establece que la gente que son malas aguas, ¿sí? La Kavaná es Kinui la Apikrosut, es decir, es una forma de llamar a un lugar que está lleno de apóstatas, gente que va en contra de la Torah o de los principios. Ambrú, y Shamru bedivrechem betoch ehamon, ולא יהיה בדבריכם מקום שיסבול פירוש אחר. Ramam dice específicamente, tengan cuidado, ¿qué es lo que está diciendo? No pueden hablar en público, ¿sí? Sin tener muchísimo cuidado, porque no pueden permitir que sus palabras permitan que exista una segunda interpretación. Exactamente lo mismo que estamos diciendo desde otro lado. Lo que implica que para él, fíjense cómo lo explica él, mi peneche imayu sham anashim kofrim, porque si hubiese allí en ese lugar gente que va en contra de la Torá, y farshu otam kefi emunatam, ellos van a explicar las palabras que ustedes estén diciendo de acuerdo a lo que ellos creen. Midiuk lo que estábamos diciendo. Veatalmidim kvar sham'u otam mehem. Y ahora los estudiantes lo van a haber escuchado de ellos, completamente con una intención cambiada. Veahzru la pikerosut. Y van a volverse apóstatas también, van a ir en contra de la Torah también. Exactamente el mismo proceso que estábamos diciendo. ¿Ok? Vamos a parar aquí.